Mis queridos amigos, tengan muy buenas tardes. Estamos en el Instituto Italiano de Cultura y estamos en una exposición importante que se llama Formas y Color de la Italia prerromana Canosa di Puglia. Es el nombre de la exposición. Es una exposición que ya está un tiempo acá en exhibición. Solamente nos quedan 4 días de exhibición para que la gente la venga a ver. Y lo que vamos a hacer ahora es recorrer la exposición explicando los objetos y explicando las características artísticas y estéticas de cada uno de ellos. Hay que decir que en esta zona que estamos viendo, ¿no es cierto?, la zona Canosa di Puglia, ¿no es cierto?, es una zona donde la cultura griega es muy importante, la cultura griega está muy presente, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar en esta exposición una serie de objetos que forman parte de estos pueblos pre-romanos, y estos pueblos prerromanos van a tener la mezcla con la cultura griega. Entonces queremos mostrarles, ¿no es cierto? Queremos mostrarles cómo, por ejemplo, hay una serie de objetos muy bien elaborados, una serie de objetos muy bien trabajados, ¿no? Son objetos que tienen que ver con el ritual funerario, tienen que ver con el tema de la muerte, tienen que ver con el tema del paso de la vida a la muerte, de la vida hacia el más allá, ¿no? Y vamos viendo como, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la influencia del arte griego en estas ánforas. El arte griego, ¿no es cierto?, donde la pintura se va a manifestar en las ánforas. En el arte griego, el ánfora es el soporte. Los griegos pintaban en ánfora. Entonces tenemos acá una serie de ánforas con representaciones femeninas. Aquí tenemos una dama danzando, ¿no? Tenemos allá al fondo una cerámica de Puglia, ¿no?, que precisamente es trabajada en tonos ocres, un ocre muy suave, un ocre muy sencillo. Y tenemos estas pequeñas figuras de pequeñas ánforas, ¿no es cierto? Pequeñas ánforas donde a lo mejor se guardaba el aceite o a lo mejor se guardaba el vino, ¿no? Servía para las fiestas ceremoniales, ¿no? Y tenemos también aquí otra imagen, otra ánfora, ¿no es cierto?, muy hermosa, siguiendo el canon griego, el canon del orden, el canon, ¿no es cierto?, de la simetría, ¿no?, el canon de la belleza clásica. Aquí ya, en este periodo, ¿no es cierto?, ya estamos viendo la belleza clásica. Pero aquí tenemos la figura de un guerrero, ¿no es cierto?, un guerrero, un soldado, con su casco, con su yelmo, con sus piernas protegidas por el hierro. Entonces esta parte de acá podríamos decir que está vinculado con lo masculino, ¿ah? Está vinculado con lo masculino. Para pasar acá a esta otra zona que está vinculado con lo femenino. El tema de lo femenino es muy importante. Fíjense, por ejemplo, en esta figura, un rostro de una mujer griega, absolutamente griego, ¿no es cierto? Es un rostro griego. Pero aparte de este rostro griego, tenemos sobre su cabeza una Victoria de Samotracia. Una Victoria de Samotracia. Esta mujer griega, hermosa, también, que busca la simetría, que busca el orden. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué es tan importante la presencia femenina, ¿no?, la presencia femenina en esta exposición que estamos viendo? Porque las mujeres en este tema de la trascendencia, de la vida a la muerte, eran ellas quienes participaban del rito mortuorio. Eran las mujeres quienes preparaban el cadáver, eran las mujeres, ¿no es cierto?, que adornaban, eran las mujeres que limpiaban el cadáver, eran ellas quienes ponían el féretro, ¿no?, lo arreglaban, lo ordenaban, lo armaban, ¿no? Entonces tenemos acá, que aquí podemos hablar, por ejemplo, en esta caja. Es una caja de madera que por supuesto está siendo reconstruida, porque conservar una pieza de este tipo de madera es muy difícil, donde está todo el ajuar para una princesa, una persona de alto nivel, ¿no? Tenemos distintos elementos, distintos objetos que a lo mejor formaban parte de los pequeños perfumes, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, esta ánfora o esta cerámica que trabaja un elemento característico, que es el rojo,
el color rosado, ¿ya? El color rosado. De aquí tenemos en otra ánfora, muy hermosa, este tema de la representación de la serpiente. Ya este tema de la representación de la serpiente, que la serpiente es el símbolo, ¿no? El símbolo entre el bien y el camino hacia la trascendencia, ¿no es cierto? Camino hacia la trascendencia. Entonces, tenemos que esta exposición, de alguna manera, nos está mostrando elementos rituales funerarios. Nos está mostrando elementos rituales, ¿no es cierto?, de cómo se preparaba, ¿no es cierto?, este pueblo para hacer el camino desde la vida a la muerte. Vamos a seguir acá viendo estas hermosas ánforas, también siempre con el tono rosado, ¿no?, el color rosado, y vemos aquí, ¿no es cierto?, dos figuras. Vemos aquí una figura con los típicos caballos de los carros romanos, ¿no?, de los carros romanos, y una figura alada, ¿no? Esta es una hermosa ánfora, es un vaso, ¿no?, un vaso femenil, ¿no es cierto?, con caballos y estatuas femeninas, ¿no? Los caballos acá y las dos estatuas femeninas, muy importante. Tenemos acá también otro objeto, ¿no es cierto?, que es un portaperfume, ¿no? Un portaperfume, fíjense, la forma circular, ¿no?, la forma estructurada, siempre el color roso, el color rosado muy presente en esta cerámica, ¿no? ¿Ya? Siguiendo con esta muestra, que es una muestra muy interesante, tenemos también estas dos figuras, ¿no?, donde está nuevamente la figura femenina, la figura de la mujer, ¿no?, es una olla, ¿no?, con una gorgona. La gorgona es un personaje de la mitología griega, ¿ya? Es un personaje de la mitología griega. Las gorgonas tenían un poder muy fuerte, ¿no?, que te miraban a la cara y tú quedabas petrificado, ¿ya? Las famosas gorgonas, ¿no? Entonces aquí hay una representación de las gorgonas. Finalmente tenemos acá otro vaso, ¿no es cierto?, con una estatua de caballero, ¿no?, de un hombre a caballo, ¿no? Son todos estos detalles interesantes que va mostrando esta cerámica. Para seguir aquí, miren qué hermoso. Miren, nuevamente, miren el rostro griego. Entonces, fíjense el detalle, fíjense aquí el orfebre, el artista, cómo trabaja con un eximio realismo. Hay un trabajo acucioso de un eximio realismo, un realismo perfecto, ¿no? Lo mismo vemos en estos ángeles, ¿no es cierto?, que son ángeles que si bien es cierto, lo vemos hoy en día en las culturas cristianas, ¿no?, pero son de la época romana, vienen de esa época, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, este elemento ritual, ¿no?, que hablábamos, ¿no es cierto?, donde la mujer participa de este ritual de la muerte. Se toca la cítara, se toca el arpa, se canta, ¿no?, se hace una especie de oración, de alabanza, porque los romanos, hay que decirlo, era un pueblo muy espiritual, era un pueblo, ¿no es cierto?, que creía en el más allá, le daba mucha importancia al más allá. Entonces, estos objetos que estamos viendo acá en el Instituto Chileno de Etnocultura nos remontan a esa época, es decir, nos vuelven a hacer que tomemos conciencia cómo el ser humano se ha preocupado siempre del más allá. El más allá es una preocupación constante. Finalmente tenemos acá estas hermosas ánforas, ¿no?, muy simétricas, donde en la parte superior hay rostros humanos, masculinos, femeninos, ¿no?, todo un tema. Una ánfora muy bien, ánfora o crátera, como quieran llamarla, ¿no es cierto?, muy bien hecho, muy bien trabajado, donde vemos también este objeto. Entonces, podemos decir también que esta exposición es interesante porque los objetos que presentan evocan la belleza. Son objetos con un sentido histórico, son objetos con un sentido que evocan la trascendencia de la vida a la muerte, pero también son objetos que son bellos en sí mismos, son hermosos. Hay una búsqueda de la belleza. Es decir, siempre el hombre, a lo largo de la historia y en todas las culturas, ha buscado expresar la belleza. Y en esta exposición de formas y colores, la cerámica canosa, ¿no es cierto?, ¿no?, la cerámica de Puglia, ¿no?, nos muestra
la belleza nos muestra objetos bellos, así que yo creo que esta es una gran exposición. Invito a la gente que nos está viendo a que se tomen el tiempo y la vengan a ver. Quedan 4 días solamente para que la puedan ver. Disfrútenla, gócenla. Es un aporte cultural importante que hace el Instituto Italiano de Cultura de traer esta exposición acá. Y hay que aprovechar de verla. No siempre tenemos la oportunidad de ver obras de la antigua Roma, ¿no? Obras que tienen que ver con el mundo griego, etc. Y finalmente, queremos terminar este recorrido un poco breve y sintético con estos dos personajes, 2 mujeres, ¿no es cierto? 2 mujeres que en el fondo evocan la belleza griega, la belleza clásica griega, ¿no? Y tenemos una mujer que es interesante aquí ver cómo está trabajado el trapeado en la vestimenta, ¿no? Cómo su rostro evoca un poco la tristeza, la pena, ¿no? La melancolía, y en el otro lado tenemos la otra escultura, ¿no? Que evoca la belleza, evoca la alegría de vivir. Entonces, mis queridos amigos, como Galería Gucci, queremos invitar al público de Santiago que vengan a ver esta gran exposición. Es un regalo para la ciudad de Santiago que nos hace el gobierno italiano a través del Instituto Cultural de Italia, de poder ver esta exposición. Es una exposición realmente de mucho peso, de mucho valor, de un gran valor artístico, ¿no? De un gran valor estético. Así que los dejo cordialmente invitados, no se la pueden perder. Aprovechen estos días de primavera, estos días de sol hermosos que tenemos para venir a ver esta exposición, Formas y Colores, la cerámica canosa, y Formas y Color de la Italia prerromana, Canosa di Puglia. Un abrazo fraterno, Ennio Gucci.